todos tendrían el mismo derecho, todas las expresiones religiosas y no religiosas, tienen el mismo derecho de expresar sus convicciones personales y éticas en todos los recintos, o no se vale? Pues no se vale, ¿no? Pues no se vale, No se vale, porque Bellas Artes no se lo han prestado Sí. a otras asociaciones religiosas. Bajo llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas. Queridos amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de su podcast consentido Bajo llave. Por supuesto, como cada semana nos acompaña Juan Pablo Reyes. ¿Qué tal? Saludos a todos, esperamos sus comentarios. Vamos a abordar temas bastante interesantes hoy. Lilian Reyes. Pues no sé si sea su podcast favorito, pero esperemos que tengamos muchas escuchas y por favor acompáñenos a esta emisión de Bajo llave. Si lo están escuchando es porque ya es ventaja. Sí, ya es ventaja. ¿Y María Eugenia Jiménez? Hola, esperamos que les gusten estos temas, ya verán, van a ser muy interesantes. Soy Felipe Monroy y esta semana tenemos dos comentarios que compartirles. Ha habido dos acontecimientos singulares. Obviamente se realizó la Asamblea Plenaria del Episcopado Mexicano, la Asamblea de Primavera, pues siempre tienen dos asambleas en el año, y pues abordaron varios temas que tienen que ver con cultura vocacional, con el tema de violencia, seguridad, desaparecidos, etcétera. Y también al mismo tiempo en la Cámara de Diputados hubo un evento del cual ya Lilian nos hablará profusamente, que tiene que ver con la Iglesia de la Luz del Mundo. Dos acontecimientos que nos obligan a reflexionar sobre los márgenes de la participación de las iglesias en la sociedad. Y bueno, no sé por dónde quisieran comenzar, queridos compañeros. Arranquemos con la SEM. Arranquemos con la SEM. Bueno, para nada más contextualizar, se realizó la 120 Asamblea del Episcopado Mexicano, se juntó a pocos obispos, voy a decirlo, porque usualmente son 150, 160 y tantos obispos mexicanos, y en esta ocasión solamente acudieron 114. Obviamente hay diócesis que no están representadas porque están vacantes, pero me pareció bajo el número, y además tocaron transversalmente un tema que se supone, según me informaron, fue el asunto de la cultura vocacional. Cómo generar ambientes para que las personas, jóvenes, adultos, etcétera, encuentren el llamado de Dios para la vida que ellos quieran, ¿no? Ya sea religiosa o matrimonial o celibato, etcétera, ¿no? Eso en teoría fue lo que sucedió, pero también hubo una conferencia de prensa en donde la mayoría de los periodistas que estábamos allí, y que ahí estuvimos evidentemente desde Bajo llave, pues lo que nos interesaba era preguntarles un poco las reacciones que había tenido el episcopado frente al zafarrancho ese que eso sigue sosteniendo el Papa León XIV contra Trump y viceversa, y también sobre el tema de la crisis de desaparecidos en el país. Yo creo que esos son los dos temas que más o menos inundaron la conferencia. Y fútbol. Y obviamente el Mundial de Fútbol, que se celebrará en 3 países, Canadá, México, Estados Unidos, y que México como sede pues parece que tiene grandes problemas en el horizonte. Pues bueno, para hablar de la conferencia del episcopado y de la conferencia de prensa, pues ¿por dónde arrancamos? Pues yo no quiero hablar de Trump, sinceramente. Yo no quiero, sí, Okay. es que es un tema. Bueno, Es que fue el tema que dominó la agenda al inicio, ¿no? Sí, fue el tema que dominó Trump la y el agenda, Papa. pero sin duda también el tema que tocaron, recuerdo muy bien esa pregunta que yo efectué, que tenía que ver con el Mundial de Fútbol, pero con la realidad que vive actualmente el país. La verdad es que yo esperaba una respuesta un poco pues más emotiva, que llamara un poco más a no distraernos de lo que va a ser el Mundial de Fútbol. La respuesta que nos da el presidente del episcopado inmediatamente es, a ver, estamos con las madres de los desaparecidos. Nosotros hemos acompañado incluso a algunos grupos espiritualmente. Vuelve a hacer referencia a las marchas que organiza él por la paz allá en Cuernavaca. Pero al final sí se deja ver un poco tibia la respuesta en cuanto a algunos temas, ¿no? O sea, nosotros quisiéramos que a lo mejor nos hubieran dicho un poco más,
que sí hubiera sido un claro llamado a atender las cuestiones aquí de violencia, inseguridad, pobreza, porque la inflación ahorita ya está por los cielos, o sea, ya el kilo de jitomate es 60, 70 pesos, o sea, si la tortilla... Excepto en el ISSSTE, que está a 20 pesos el kilo, por la presidenta. Ah, bueno, pero pues, acá la tortilla, que ya la quieren 24, subir 5 pesos, ¿no? Sí. En algunas regiones, porque dicen que es precio libre, entonces, pues le pueden subir el precio sin que intervenga la Profeco en algunas regiones. Entonces, yo sí pensé que la respuesta iba a ser como más contundente de no nos distraigamos. Sí lo mencionaron que es un evento pasajero, pero creo que sí el llamado debió ser a atendamos cuestiones que son de índole fundamental, y más bien la respuesta fue no nos olvidamos de eso, pero seamos unos buenos anfitriones, ¿no? Incluso lo dijeron, hagamos lo que sabemos hacer, recibir al invitado y ser muy buen anfitrión. Es cierto, Ajá. es cierto. Y ciertamente el tema de no distraernos, pues parecería interesante, pero en realidad creo que tampoco es que estemos tan distraídos con el tema del fútbol, creo, a mi parecer. No estamos como en la fiebre mundialista, no. Y yo creo que son varios de estos temas, ¿no? Obviamente la crisis de violencia, la crisis económica, la crisis política incluso, ¿no? Varios partidos no saben muy bien qué... Y la crisis del bolsillo. Y la económica, por supuesto. Pero hay una cosa que sí no quisiera que tampoco distraernos de ella, y que tiene que ver con las posibles respuestas frente a este problema, ¿no? O sea, ¿cómo se resuelve esto? Pues obviamente política pública, etcétera. En fin, ¿no? Participación ciudadana, bien común, que luego son como los lugares comunes que se utilizan para cuando no sabe uno bien qué decir. Pero el problema es que las respuestas pueden venir también como desde como desde los extremismos, ¿no? Y una de esas preocupaciones, que fue una de las cosas que yo pregunté, fue esos extremismos políticos que vivimos y estos extremismos que se conviven con lo religioso o se confunden, ¿no? Y el problema de Donald Trump contra León XIV tiene que ver eso, es de qué manera de repente queremos usufructuar la posición de Dios. Bueno, Donald Trump se pone en lugar de Jesucristo y después se pone abrazado de Jesucristo. Pero es como, no solamente estoy respaldado por Dios, sino me pongo en el lugar de Dios para resolver los problemas. Y en México creo tenemos mucho de eso, es decir, mucho de mesianismo político, que no es exclusivo del partido en el gobierno, sino de muchos liderazgos que aparentemente desde la religión quieren justificar todos sus actos. Entonces la respuesta frente a la crisis política, la crisis económica, todo lo demás, pues parece que solamente tiene que venir de la bendición de algo superior, ¿no? Y eso yo creo que sí es un problema que el episcopado creo que tampoco está atendiendo del todo. Pero que se los preguntamos... Bueno, ¿qué pasa? Lo tienen 5 años. Bueno, sin duda. No, yo lo que vi, una fue la realidad de los trabajos de la Asamblea de la SEM, ¿no? Todo su trabajo que hicieron internamente los obispos, y otra fue la realidad que nos mostraron en la conferencia de prensa, ¿no? Porque realmente los trabajos de la SEM no tocaron el tema de madres buscadoras, de los desaparecidos. Entonces, uno dice, ellos dieron buenas declaraciones o el trabajo que están realizando algunos, pero realmente no fue la realidad que tocaron los obispos. Entonces yo no sé qué tanto pueden salir ellos a hablar a nombre de los obispos, de los trabajos que se realizaron, cuando realmente estos temas no los trataron en el pleno, ¿no? No de una manera, es que ese es el problema en el fondo, pienso yo. O sea, cuando abordaron el tema de la cultura vocacional, ellos dicen, es que lo necesario para un país como México es propiciar un ambiente en donde la libertad de elección de vida sea una garantía, ¿no? Es decir, que si quieres tomar los hábitos, pues lo puedes hacer con toda libertad, que si quieres dedicarte a la vida matrimonial, pues lo hagas también con plena libertad de conciencia, y que si no quieres ninguna de las dos opciones, también con plena libertad de conciencia. El asunto es, no estamos en las condiciones para garantizar ese ambiente, ¿no? No, porque hay una cultura de violencia, porque hay una cultura de narca, porque hay una cultura de desprecio. Entonces, sí lo abordan, ¿no? Pero no lo abordan directamente como un tema, digamos, práctico, ¿no? Tenemos desaparecidos, hay que encontrarlos. Pues sí, pero pareciera que entonces a ellos todo es ponerles un velo encima y no abordar el tema directo, no dar una declaración firme directa, porque en la conferencia
nunca se dijo como SEM, vamos a buscar a las madres buscadoras. Las hemos escuchado y entonces empiezan a hablar los obispos como el auxiliar de la Ciudad de México, Francisco Javier Acero, que ha tenido acercamiento con ellas, como el obispo de León, Calderón, que también dijo que ya buscó a las madres buscadoras para trabajar con ellas, pero en una posición directa del episcopado. Pero es que, o sea, No decir, a ver, vamos buscar, a hacer este trabajo. Pero claro, no, yo entiendo. Sobre todo porque es un tema, es una problemática, un drama que queja a todo el país. Claro. No nada más depende de algunos estados o de algunas diócesis, sino que es un conflicto general que yo opino debió haber sido abordado como pleno, como asamblea plenaria del episcopado mexicano. Sí, como un y tema no como que particular. una bandera particular. La pregunta aquí es, ¿qué podrían hacer? Los obispos tienen, además del liderazgo eclesial y espiritual, tienen también, digamos, estructuras, ¿no? Es decir, Sí. parroquias, sacerdotes, religiosas, instituciones, etcétera. Es decir, poner a trabajar estas estructuras, ¿en qué? Y la respuesta que ellos, me parece, que quieren dar es cambiar una cultura, o sea, propiciar un ambiente, con todas estas estructuras que tienen, propiciar un ambiente para que, obviamente, no haya más desaparecidos, y si los hay, y hay familias que están sufriendo por eso, pues sean acompañadas, punto. Pero crear ese ambiente, porque lo otro es, como también Maruno lo ha dicho, hay liderazgos religiosos que han demostrado literalmente arremangarse, subirse a la camioneta, bajarse a la mitad de un terreno y con pico y pala ayudar a las madres buscadoras. Eso creo que plantearon los obispos, no. Pero plantear la posibilidad de que todas las estructuras católicas abracen esa realidad, sí, ahí es como su expresión, pero quizá ahí sí, es debatible. Algunos quisieran que todos los esfuerzos fuesen, digamos, muchísimo más concretos y específicos en lugar de animadores, ¿no? Es que la Iglesia Católica es como animadora, pero no a veces... no, en lugar de aterriza. solamente estar dando mensaje, ¿no? O sea, algo concreto. Sí decir algunos centros de escuchas, como lo mencionaron, las atienden, todo, pero que sean todos los centros de escucha, y donde no hay centro de escucha, pues que los abran. Claro, Digo, claro. tienen sacerdotes, tienen Así es. religiosos, muchos laicos profesionales, psicólogos, que pueden estar siempre y cuando el episcopado mexicano pues tenga una parte de su pastoral dedicados a entender esta problemática que el mismo gobierno federal pues la está desconociendo como tal, ¿no? Efectivamente, yo quisiera hacer una analogía, no sé si buena o mala, para que se entienda un poco más aterrizada esta situación. Les pasa lo que al médico del Seguro Social. O sea, va el señor a consulta y resulta que tiene diabetes. Y el médico sabe que tiene diabetes, pero no le dice, necesitas mejorar tu dieta, necesitas salir a caminar, necesitas hacer esto y eso. O sea, no, nada más le dice, tienes diabetes. Y reconoce que tiene diabetes, pero no le da No hay los elementos para que la combatirlo, para persona estabilizar. combata o estabilice. Exactamente. Eso es lo que está haciendo falta. Está haciendo falta que les digan de parte de la iglesia, yo estoy haciendo esto porque está beneficiando a esto, a esto, a esto. Yo he visto que en mi comunidad ha pasado esto y esto y esto, y que haya directrices para que se conforme lo que ellos quieren lograr, ¿no? Y, por ejemplo, sobre este tema de los desaparecidos veo que Sí. pues ya no percibo que vaya a haber o que no quieran, o que no deseen, o que estén buscando ser diplomáticos frente al gobierno federal, porque pues ni representantes del gobierno hubo en esta asamblea plenaria. Bueno, además. Bueno, Sí, de ahí, bueno. Maru, No hubo cuéntanos, invitación. Maru. Bueno, de ahí Entonces, sí eso me fue sorprende, fue o sea, la pregunta que no veo yo le motivos. formulé a Monseñor Castro, ¿no? Si ha tenido acercamientos, diálogos con la actual presidenta, cómo va esta relación Iglesia-Estado, ¿no? Y realmente, pues, nos confirmó lo que habíamos comentado ya en un programa. No hay pasado. acercamiento. No hay acercamiento con el gobierno federal, con la presidenta. Simplemente dicen que tienen reuniones, a veces con José Cela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, o con Clara Luz, que es la de Asuntos Religiosos, ¿no? Pero pues solamente digamos que son, pues no son para establecer acuerdos. Yo no sé de qué platicarán, pero realmente como O sea, así tomar para acuerdos. establecer acuerdos. Por ejemplo, Y el tema, o sea, las relaciones de todas las asociaciones religiosas, no solamente la Iglesia Católica, con Secretaría de Gobernación, muchas veces tiene que ver con practicidades sumamente anodinas de las instituciones, es decir, Y administrativas. administrativas. la credencialización de ministros de culto,
o la validación de sus credenciales, o los templos religiosos que están bajo su administración, o la nueva, es decir, un instituto religioso que acaba de nacer y necesita un registro, o algunos, como también lo hemos platicado aquí, que desaparecen y tienen que quitarles el registro. Sí. O sea, estas cosas son sumamente burocráticas y por eso yo creo que están trabajando en ese terreno con Clara Luz Flores y con la Secretaría de Gobernación. En el caso de la Iglesia Católica, como otras iglesias también, pues a veces pasan de lo burocrático a algunas otras cosas mucho más concretas, como reuniones con víctimas o familiares de desaparecidos, etcétera, que bien lo dicen, puede que queden solamente en el espacio de encuentro y no en una pastoral concreta de acción aterrizada, ¿no? Pero en el pasado por lo menos iba la secretaria, el responsable de la Secretaría de Gobernación a reunirse con los obispos. ¿Y por qué trabajaban temas? Yo recuerdo el tema de los migrantes. Se establecieron convenios para trabajar dentro de los albergues, para apoyar el trabajo que estaba realizando la Iglesia Católica en los albergues que estaban recibiendo a los migrantes, Incluso que es la cambiar iglesia ley. que mayor albergues tiene Claro. en México. O sea, de este tipo. Además, también tocan otros temas políticos en las reuniones generalmente, ¿no? También cuando les pidieron a los ministros de culto que no participaran en procesos electorales. O sea, este tipo de pláticas políticas, de estructurar un trabajo, no se está viendo con el actual gobierno. Ah, no. Y así como lo dijo el obispo auxiliar Héctor Mario Pérez, secretario general del Episcopado. secretario general del Episcopado, pues que realmente, pues si no los invitaron, ¿a qué van, no? No están siendo invitados, o sea, también ahí es parte, los obispos no los invitan y el gobierno tampoco quiere ser invitado. Ahí es un Entonces error, hay un error, porque un rompimiento del diálogo, ¿no? necesitas invitarlos porque al final vives en medio de como dice el Guasón, vivimos en una sociedad donde las estructuras políticas pues tienen un impacto en la estructuración de las comunidades. Sí, Sí, porque- por lo menos en este tema de los desaparecidos, que anduvo tan de moda todas estas semanas, que todo el mundo hablaba porque el gobierno no quiere reconocer el informe que le mandó el Comité de la ONU, pues por lo menos vamos a invitar a la Secretaría de Gobernación a ver que nos explique cuál es la posición del gobierno, si realmente a los obispos les interesa este tema, ¿no? Porque eso pasaba. Era Sí, un tema sí. que era muy importante, los migrantes y otras situaciones que ha habido, y va a la Secretaría de Gobernación a darles una explicación de cómo lo está abordando el gobierno. En esta ocasión, pues no hay diálogo, simplemente. Y ahí tienes toda razón, porque es decir, si ellos acompañan, escuchan a víctimas, a familiares desaparecidos, pues obviamente, y si hay, como lo hemos visto, una desconfianza en la respuesta oficial o institucional del gobierno federal y de las estatales de la atención, pues sí, una necesidad del Episcopado Mexicano y una posibilidad como institución de poder también en el espacio mexicano, puede invitar a la Secretaría de Gobernación y decirles, oigan, la gente no les creyó esto, o sea, hay una desconfianza de ustedes, platíquennos, porque nosotros también queremos llevarle justamente a las madres buscadoras, a los familiares de las personas desaparecidas, llevarles un poquito de razón de lo que ustedes nos van a decir, o cuestionarlos de si es el mejor camino que se debe hacer. Es decir, la Iglesia aquí, lo digo sí, claudica de utilizar su fuerza política como institución, la Conferencia del Episcopado, para convocar al gobierno y en nombre de sus fieles hacerle las preguntas. Yo creo que ahí es donde creo que falla. Lo otro, el tema de cómo estructurar la pastoral, yo creo que ahí sí podríamos debatir más, pero ciertamente a la hora de comparar los dos poderes, sí, la conferencia, si no invitó a nadie, es que claudicó de esa potestad que tiene para poner... Y la famosa falta de cortesía, ni una invitación del gobierno. No, pero Como ya venía siendo pero es que ese es el asunto. O sea, tradición. yo creo que durante el periato, y yo creo que también con el panismo, mucha fue frivolidad. O sea, Sí, con sí, Enrique sí, Peña sí, Nieto, claro. la Conferencia del Episcopado recibía banquetes en las asambleas del Episcopado y era nada más eso. Es decir, era un banquete. No es una contraposición de fuerzas políticas, sino solamente frivolidad. Y yo creo que en muchos casos la presencia de políticos en la conferencia durante la asamblea tenía que ver más con frivolidad que con esta exigencia institucional, ¿no? Yo creo que sí. Esta falta de diálogo pues ha hecho que no sean atendidas estas cosas. Bueno, pues eso con la conferencia. No sé si algún otro tema haya sido interesante. Pues antes de cerrar, yo sí quisiera decir, por ejemplo,
que el discurso también se ha mesurado mucho. O sea, si bien el distanciamiento con el gobierno es fuerte, también ellos ya no están siendo tan combativos. ¿Por qué? Porque cuando los periodistas les piden la opinión respecto a este informe de desaparición que ya mencionó Maru de la ONU, les preguntan, pero es que las cifras, y ellos se atenden a decir, los desaparecidos para nosotros no son una cifra. Si fueran 1 o fueran 1000, todos, o sea, es importante, y se pierde ese nivel de lo que estaban condenando a lo mejor hace unos 2 años, cuando hicieron una defensa más férrea de decir, las víctimas quieren ser escuchadas, las víctimas quieren ser atendidas, cuando hace unos 2 años el mensaje sí era fuerte, era de haznos caso, o sea, nosotros también estamos haciendo un llamado desde aquí, desde la iglesia. A que entiendan esa que problemática. se Por lo menos Exactamente. un mensaje así, ¿no? Ajá, un mensaje más fuerte. Yo siento que el mensaje que nos dieron fue un mensaje pues muy diplomático, ¿no? Así como de... Muy descafeinado. Pero es que yo por eso pongo el tema en la mesa. Eso es un efecto de lo que pasa con Trump y el Papa León XIV. Es decir, si las instituciones religiosas se ponen al tú por tú con las instituciones políticas a decirle ellos lo que deben hacer los políticos reaccionan como reacciona Trump. Es decir, Trump reaccionó a lo que el Papa León XIV dijo y de hecho en Fox News fueron muy concretos en esto. No me fascina la línea editorial de Fox News, pero tiene razón en esto. El Papa le preguntan, oiga, ¿usted qué opina de la guerra en Irán? Y el Papa dice, es verdaderamente inaceptable la expresión de Trump sobre erradicar una civilización. Pero además dijo, es una guerra injusta. O sea, uno, calificó el tema de la guerra que era una política pública de Trump. Nos guste o no nos guste. Y dos, después dijo, ustedes ciudadanos vayan y hablen con sus congresistas para que, hombre, la política en Estados Unidos deje de ser bélica. Eso es lo que dijo León XIV. Y enchiló a Donald Trump y dijo, no, a ver. Tú no te metas en política, o si te vas a meter, bájate a mi nivel. Y es lo que también el Papa León XIV comenzó a hacer. No te tengo miedo y cosas así. Sí. Es decir... No, pero yo no estoy entonces, de acuerdo en que los obispos se queden callados. Pero, a ver, ¿no? pero si la conferencia de prensa... Se han quedado callados los obispos, tiempo. pero si los obispos ahorita dicen, oigan, el gobierno federal miente. O sea, vamos, Oye, también hay palabras, ¿no? bueno, No creo que entonces, es una confrontación así directa, ¿no? Pero sí podrían, o sea, exigir, decir, bueno, nosotros acompañamos a las madres buscadoras, nos O como están cuando pidiendo se hizo el esto, diagnóstico pues les pedimos, en la campaña gobierno presidencial. federal, atiendan este llamado, porque ellos deben de ser, pues, la voz de sus fieles. Pero lo dijeron. Pero no dijeron, el gobierno está mintiendo. Dijeron, acompañamos a las madres buscadoras. No nos importa tanto el estar peleándonos por cifras, y eso lo dijo Héctor Mario. O sea, si son más o son menos, con una persona ¿Desaparecida? que sea atendida dignamente. Punto. Pero esas No son vamos a palabras entrar- que se quedan al aire. Pero no vamos a entrar Porque en el problema. ¿a quién le están pidiendo entonces que atiendan a las madres buscadoras? A ver, ¿a quién? todos. A todos. todos. Todos somos la sociedad civil, sí. Todos, sí. ¿Y quiénes son los responsables de investigar todos estos casos, de implementar una política? Sí. Esos es el gobierno. Ahí sí los obispos El tema- tendría que enviar un mensaje, Yo, por lo de menos acuerdo. solidario, Pero sí. solicitando al gobierno que se involucre. Si la iglesia se mete en política pública, es decir, si la iglesia católica dice esto debería hacer el gobierno, hay muchos críticos que dicen no debería meterse en política pública. Pero lo han hecho, han hecho con los migrantes, con la reforma educativa. O sea, hay muchos temas en donde la iglesia ha alzado la voz, porque en estos momentos ya no la quieren alzar. O sea, cuando fue toda la reforma educativa, estos libros de texto, pues los criticaron desde la CEN con boletines y movilizaron a todos sus grupos de laicos. ¿Y ahora por qué no? O sea, esa es mi pregunta, ¿por qué ahora ya no lo quieren hacer? O como el tema del aborto. Las críticas que se lanzaron siempre hacia el gobierno, hacia la Suprema Corte, que por cierto ahorita va a analizar también otra vez el asunto Las de marchas Tamaulipas, que se hicieron en la Ciudad las de marchas, México. Claro. los editoriales en los medios católicos. Pues, y esto yo creo que es lo que genera. Es decir, si se involucran las instituciones religiosas en política pública, ¿vale?
Pero entonces las instituciones políticas se involucran en las determinaciones de las propias iglesias. Y esto no solamente pasa con la Iglesia Católica, sino con Pero otras eso no ha instituciones. pasado. Digo, cuando han ocurrido todas esas manifestaciones, cuando han criticado la política pública con los migrantes, que eso sí fue algo muy fuerte que tuvieron, pues ¿qué hicieron? Dialogaron y llegaron a acuerdos para apoyar a los albergues de la Iglesia Católica. Con toda esta reforma educativa, los escucharon, les hicieron caso, pero bueno. Pero la Iglesia alzó la voz. ¿Por qué ahorita no la tienen que alzar? No es que se involucren, es que den el mensaje que sus fieles le están pidiendo, que atiendan al mensaje. Nada más, o sea, nada más decirle al gobierno, oye, mi pueblo me está diciendo esto, está sufriendo esto, pide esto. Tan fácil como lo han hecho en otras ocasiones, que lo hagan. Y ellos mismos lo reconocen, Felipe, que el papel de la iglesia es ser un intermediario. Ayer lo volvieron a decir. Y que no son políticos. Y que no son políticos. Ayer lo mencionaron y fueron claros cuando dijeron, porque no podemos decir, no se están pronunciando totalmente, porque también mentiríamos si dijéramos que no hay un pronunciamiento. Lo que estamos diciendo es que no lo están haciendo con la misma energía que lo hicieron hace 2 años. Por ejemplo, cuando ahorita lo mencionaba Juan Pablo, cuando hicieron el balance, el diagnóstico de cómo estaba el país y qué necesidad. Y que Claudia Sheinbaum no lo aceptó. Así es. Bueno, no aceptó los resultados del diagnóstico. Bueno, y otra vez, los efectos de ese pronunciamiento, ahí están, hay un distanciamiento. Es decir... No, el distanciamiento ya venía desde Andrés Manuel López Obrador, antes de que se hiciera el diagnóstico. Sí. Pero de todas maneras, el diagnóstico tampoco ayudó, se dio paso, tampoco ayudó a ser intermediario. Sí, es Morena. Morena dijo, a ver, ya traemos problemas, me dices que estamos mal y vamos a seguir con problemas. Pero lejos de buscar el diálogo, lo que están haciendo es apartarse cada vez más. Encapsularse. Sí. Cada uno en su... Cada quien en su corral. Cada quien con su golpe. Cada quien con su trancazo. Y bueno, es un problema, creo, transversal. Y esto creo que va relacionado también la relación política con la Iglesia. Vemos toda la crisis que se ha generado a causa de la Iglesia de la Luz del Mundo, ¿no? Sí. Ahí sí hay una relación directa entre el gobierno, bueno, entre el partido del gobierno. Sí. Y algunos representantes de la Iglesia. A ver, cuéntanos. Y vamos a pasar al chismecito sabroso de esta semana. Hay bastante chismecito y judicial también. Hay mucho chismecito sabroso de la luz del mundo. Resulta que esta semana, ya nos platicará Juan Pablo el detalle en la segunda parte, pero resulta que esta semana dan el carpetazo al caso de la luz del mundo aquí en México. ¿De qué caso? Sobre los abusos acá, de lo que se supo contra Nazón Joaquín. Nazón Joaquín. Dan el carpetazo. Dicen, no pasó nada, ¿no? Ya, cerramos. No hay elementos. Eso lo dice la Fiscalía General de la República. Sí. Se intentó ahí hacer que había sido culpa del exfiscal Alejandro Gertz Manero, pero no, los documentos son muy claros y las fechas son precisas. Ya fue durante la gestión de Ernestina Godoy, la nueva fiscal general de la República, donde se quiso pues cerrar todo tipo de investigación y no presentarla ante el juez relacionado con los abusos cometidos por Nazón Joaquín y otros integrantes. Y otros integrantes. Las víctimas, junto con su abogado Carlos Escobedo, pues alzaron la voz, criticaron, apenas se enteraron el 15, me parece, de que el martes, se había dado el carpetazo por un oficio. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hubo flexión. Todavía llegó a la conferencia mañanera del asunto. A la presidenta le mienten de todo, de verdad. está cañón. La presidenta salió en defensa de Ernestina Godoy diciendo que no, que esto había sido en época de Hertz. Obviamente no fue en época de Hertz. Yo creo que la presión llevó a que le pidan al juez, a un juez allá en Jalisco, en Puente Grande, juez de control, que pues les ordenara que reabrieran la investigación, porque pues el fiscal ya no puede actuar a motu propio. Entonces la audiencia fue ayer, fue 16 de abril. Fue el 16 de abril la audiencia, se analizaron ahí algunos aspectos. El juez dijo, a ver, ya me habían dicho que no iba a haber nada, que no iba a haber ejercicio de la acción penal. Ejercicio de la acción penal es de que se proceda en contra de Nazón Joaquín y compañía, ¿no? Judicialmente. Se le llama,
Él está en Estados Unidos, pero se haga una audiencia y esto beneficia a las víctimas aquí en México. El juez les dijo las cosas no están así, no es tan sencillo, y aplazó la audiencia formal para el próximo 27 de abril allá en Jalisco, en Puente Grande. Y todavía no cerrábamos esto cuando en la Cámara de Diputados convocan a un evento para ver la importancia de los centros de reinserción, de estos que atienden a personas con drogas, con adicciones, exactamente. Y convocan al famoso reggaetonero El Bogueto. Entonces, el Bogueto resulta que mueve masas. Había ahí desbordada la fila para entrar al auditorio Aurora Jiménez en la Cámara de Diputados. ¿Es de la comunidad? No. O sea, el Bogueto lo llevaban como figura invitada. Okay, pero no es vinculado. No es vinculado. Él era como el gancho, digamos, para el evento. Pues resulta que el evento logra su cometido, hay filas enormes, empleados, visitantes, incluso los mismos diputados, sí, los mismos diputados, periodistas dejan para ir al lugar a escuchar la conferencia, esperando que cante el Bogueto, esperando que diga algunas palabras, que sí las dijo, pero que terminó siendo opacado por los integrantes de La Luz del Mundo. Porque en plena Cámara de Diputados, auditorio Aurora Jiménez de Palacios, cuando va a terminar el evento, les piden elevar una oración de La Luz del Mundo. En el mismo evento. En el mismo evento. Y dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro. Y dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro. Lo que es una enorme contradicción, ¿no? Tuvimos hace unos días una polémica muy fuerte en redes sociales de Gerardo Fernández Noroña criticando a Ricardo Monreal por haber asistido a un servicio en la Semana Santa, ¿no? Que él sube una foto en una iglesia y le dice, ¿qué pasó con el Estado laico? Y no sé qué. Ay, pero Noroña también, cuando fue al Vaticano. Sí, claro. Seamos serios. Sí. Subió sus fotos de que andaba en el Vaticano. Sí. Bueno, pero ahí, digamos, a lo mejor puede justificarlo a nivel diplomático, ¿no? Pero se pelearon acá, porque se dicen, no, es que ¿dónde dejas la figura del Estado laico y demás? Aunque bien Juan Pablo tiene razón. Es que el evento de la lucha contra las adicciones lo organizó gente de Morena, ligada a La Luz del Mundo, ¿no? Ese es este senador o diputado Emanuel Reyes Corona, ¿no? Y que incluso es uno de los denunciados por las víctimas, ¿no? Que es aliado con Nazón para todas estas violencias sexuales en contra de los integrantes de La Luz del Mundo. No es la primera vez que este político organiza eventos a favor así públicos de su iglesia, ¿no? Hay que fue a Bellas Artes. Pero están, o sea, y fue a Bellas, también son su hijo de él también organizó lo de Bellas Artes, ¿no? Cuando era senador. Y ahí reconocieron la labor de esta diputada María Rosete, que también es de Morena, que los recibió, los aplaudió, y es de las personas que permitió que entrara la gente de Luz del Mundo y que se hicieran estas oraciones. Pero lo principal es, los eventos originalmente no tienen un cariz religioso. Es decir, no lo tienen. No invitan a orar, no invitan a celebrar, invitan a un tema que tiene una implicación social, adicciones o cultural en el caso del... Pero es aprovechado, yo creo, que por estos agentes de La Luz del Mundo para convertirlo en un acto religioso. Pero desde el origen ya trae ese plan, aunque no se ha presentado. Sí, aunque no se ha presentado oficialmente. Pues claro. Y también da de que, o sea... Ahora, el asunto es que esto atañe al tema de la libertad religiosa. Todas y cada una de las expresiones personales y colectivas de las comunidades son lícitas en todos los espacios, aunque sean recintos federales o públicos. Es decir, todos tendrían el mismo derecho, todas las expresiones religiosas y no religiosas, tienen el mismo derecho de expresar sus convicciones personales y éticas en todos los recintos, ¿o no se vale? Pues no se vale, ¿no? Pues no se vale. Porque Bellas Artes no se lo han prestado a otras asociaciones religiosas. El Congreso, creo que el último acto relacionado con religión que había en el Congreso de la Unión fue cuando le llevaron el crucifijo a Fox el 1 de diciembre del 2000. No, hubo otro que ahorita les voy a contar, ahorita les voy a contar el chisme también, sí. Pero regresando a esto, o sea, no podemos decir que sí pueden, porque hasta se ve chistosa la foto, ahí se les vamos a adjuntar también para que la vean en redes sociales.
Como están en el recinto, Aurora Jiménez de Palacios, está el escudo nacional con la leyenda "La patria es primero", y ellos con las manos así, Pues sí. orando. Es una fotaza, ¿eh? Sí, esa es una fotaza, o sea, Sí, y todos sí. así. Y el pastor ahí en la voz y haciéndole así, ¿no? Y todos los demás así, elevando la oración. Muy como Trump allá en la Mira, Casa no, Blanca. o sea, yo aquí, por supuesto, no soy fan de estas actividades, pero yo sí creo que tiene que ver con un ejercicio de libertad personal, de las libertades religiosas de la ciudadanía, y tienen que suceder en cualquier espacio. ¿En O sea, un ¿en el recinto? Congreso? sí, claro. O sea, Bueno, yo- pues yo soy a- entonces yo que soy a favor- modifiquen. Sí, Entonces que que se modifiquen modifique toda la la ley, constitución. ¿no? Es Digo, que está bien ese es que el- lo realicen, pero es que que si no, entonces pero- modifiquen la Y así ya no legislación somos actual, ¿no? hipócritas. Pues sí, Ese es el sí, asunto, porque sí. lo que hemos vivido desde el 1990, a ver, desde los acuerdos del 39 y desde el 1992 ha sido básicamente simulación. Y dependiendo del tipo de poder político que tenga la asociación religiosa, son las facultades que se le otorgan. Esa es la verdad, facultades de uno o de otro tipo. Entonces ahorita la iglesia de la luz del mundo es la iglesia de los políticos de Morena, ¿no? O sea, si lo vamos a resumir es así. Claro. O sea, Claro. a ver, dime por qué no estuvieron con los obispos, pero sí están en el evento de la luz Es que del ese- mundo, ese ¿no? Porque- tema de la hipocresía. Porque el poder político está en otras Y es el instituciones poder religiosas. político. Esa es la verdad. Entonces, yo creo, para evitar simulaciones y evitar que se usufructúe políticamente la religión, pues tienes que garantizar la libertad religiosa de todos los individuos y relativizar esto. Es decir, nos pasó en Mexicali con el obispo finado Isidro, don Chidro, directamente en una misa dominical en la catedral pidió votar por la candidata del PAN. Lo triste del caso es que no ganó, a pesar de que la mayoría de las personas en Mexicali eran católicas. Y que pensó que le iba a hacer promoción. Y sí, pensó ¿no? que iba a hacer promoción. Es decir, ahí yo creo que te deberíamos modificar mucho esto. Esto ya es una opinión personal. Pero para que justamente evitemos esta simulación, donde todos los líderes religiosos puedan participar de lo político y nosotros relativizarlo, decir, bueno, si están orando, va. Pero no porque tengan Sí, que poder, sea no muy se algo les, normal. no se les castigue. Y cuando no tienen poder, entonces sí se les pongan todos las... Pero no los van a castigar porque nunca nada más les llaman la atención, y eso ha sido de hace muchos años. Nada más algunos sacerdotes, algunos obispos, sobre todo en materia electoral, que sí les ha llamado la atención gobernación, nada más. Oye, usted participó, absténgase y punto. Y en este caso, pues vamos a ver cómo se procede con Como con sucedió los hace casi políticos 100 años, de de Morena, 1917 a 1924, en donde no se aplicó la Constitución y se le ocurre a Calles aplicarla, y entonces ahí Y viene se el desató problema, todo ¿no? el problema, Y se por desató el supuesto. problema de la cristiana. Es lo mismo, aquí la Constitución nos dice, los políticos, los ministros de culto no pueden participar ni colectiva, ni individual, ni gremialmente en los asuntos políticos. Pero los ciudadanos sí lo podemos hacer. Sí. Entonces, las personas que estaban orando allí pueden decir, bueno, pues ¿y cuál es el problema? Que yo no puedo, otra vez, no puedo yo expresar mis convicciones éticas, religiosas, personales en cualquier espacio de esta República Mexicana, y si uno dice no, entonces está a favor de un Estado que siga delimitando las libertades de los ciudadanos. Y que se ha normalizado, como venimos comentando, hacia ciertos sectores. Lo que sucedió en la Suprema Corte al inicio de la gestión de los nuevos ministros. Eso fue un acto religioso Sí, con los pagano, 9 pero sí. ministros. Sí. Pagano, pero sí. No, Pues está muy bien que lógico. lo hagan, pero Por entonces lo que digo. que modifiquen la legislación, eso es lo que que la falta. modifiquen en todos los temas, que no en el tema electoral, pues que no les diga nada, o sea, pero que Yo sea estoy de parejo. Parejo, Y que se aplique todos a todos, peludos, sí. todos rabones. Se aplique la ley, se aclara y que se respeten. Porque en ese momento esta ley pues es una especie de amenaza por velada y como dices pequeñita, porque en realidad tampoco se sanciona ni económica ni ningún otro tipo, pero es una especie de macana entre política y mediática para decir, si no estás conmigo, ministro de culto X, entonces sí te puedo zarandear, como hace Noroña. Oye, nunca le dijo absolutamente nada a Ricardo Monreal cuando está participando de una institución también de corte espiritual, religiosa, que son los masones, pero cuando sale una fotografía en medio de la Catedral de México, ahí sí dice eso es violación del Estado laico. Bueno, y lo otro no. O lo de los ministros de la Corte. Si tienes una práctica ritual donde estás invocando dioses a una entidad superior, perdón, eso está bien y yo no tengo ningún problema, pero ahí no haces esa queja.
Pero cuando sí tienes algo en contra de una institución religiosa particular, puede ser la que sea, como la Luz del Mundo o la iglesia esta de la Santa Muerte, pues entonces sí agarras la macana institucional y ahí se las amenazas, sin respetar esas márgenes de libertad. Y ese es uno de los problemas que obviamente seguimos cargando y creo, por desgracia, que ni estamos maduros para atenderlo, ni nadie realmente lo quiere abordar. Pues, ¿qué pasaría, Felipe, si fuera la inversa? Yo creo que también sería un escándalo que vaya un político y que se ponga a dar un discurso en una iglesia. Yo creo que también ha sucedido No, pero además en campañas electorales se organizaron en una ocasión el padre Mario Ángel Flores, organizó talleres en algunas parroquias, iban a explicar ellos, ¿no? Sí. Sus programas. En todas las campañas. Y nunca los sancionaron por eso. Los candidatos a las alcaldías siempre están en el obispado o en las parroquias demás, y van y se presentan. Soy Menganito tal del partido Mengano, y mis proyectos son estos. Por supuesto no pido, aquí en medio del recinto no puedo pedir su voto, pero solamente quiero que me conozcan, por Dios. Sí, eso sucede todo el tiempo. Sí, eso sucede y en todo el país, ¿eh? No, en todo el país, sí. Sí, cuando andan buscando votos, se alían con todos y su mejor aliado siempre ha sido la Iglesia Católica. Sin duda. Ahora, lo que sí es cierto y que no hay que perder de vista, y qué bueno que Juan Pablo y aquí Lilian lo mencionan, es las víctimas de abuso sexual por líderes espirituales de la Iglesia del Mundo también es un tema que necesitamos abordar con mucha claridad. Y preocupante es que cómo es posible que la Fiscalía General de la República haya desistido de ejercer acción penal. Tal cual. ¿Qué tipo de resortes obligan a una fiscalía a desestimar las voces de las víctimas que están denunciando abuso sexual por parte de ministros de culto? Y cuando en Estados Unidos el mismo líder Nazón Joaquín se declaró culpable, le dieron 16 años, que para las víctimas les pareció muy poco. Fue la negociación. ¿No? Pero bueno, vaya, hay una condena de 16 años por el momento, pero allá sí dijeron, acá sí hay razón, ¿no? El abogado de los de la Luz del Mundo estaba feliz. Pero feliz. Sí. Feliz. Porque, hombre, sin hacer mucha chamba, le resolvieron el problema. Pero yo creo que lo peor y lo grave es lo que comentó Juan Pablo, ¿no? Primero responsabiliza a la presidenta, al anterior fiscal, a Gers Manero, ¿no? Y ahora, de acuerdo a la investigación que tiene Juan Pablo, pues no fue así. No. Es Ernestina Godoy, la fiscal, la responsable. Sí. Y quieren hacer responsable pues al pasado, ¿no? Pues que dicen que está en Londres. Bueno, pero sí. Digo, pues es la marca de la casa, básicamente, ¿no? Básicamente. Pero, y la marca de la casa y es que tiro por viaje le mienten a la presidenta. Y la presidenta, como ofrece conferencias diario, pues va con lo primero que le dicen. Ya pasó con lo de Pemex, ahora pasó con lo de la Luz del Mundo. Sin duda. Sí, lo de Pemex, muy grave. En fin, pues miren, este capítulo se fue bastante interesante, polémico. No va a haber conclusiones porque evidentemente ya creo que vertimos todo y se nos agotaron los minutos, pero por supuesto la esperamos la próxima emisión. Pues nos despedimos de todos ustedes con mucho gusto. Juan Pablo Reyes. Esperamos sus comentarios, por favor, y también ideas para próximos episodios de Bajo Llave. Lilian Reyes. Pues que nos sigan en TikTok, ya tenemos por ahí videos, ya tenemos algunas clips que pueden servir también con base para este episodio. Subiremos también algún elemento extra para la foto y algunas cosillas extras para que nos visiten en TikTok bajo.llave.podcast. Muy bien. Bueno, que nos visiten y que se suscriban. María Eugenia Jiménez. Sí. Y soy Felipe Monroy. Nos vemos el próximo episodio aquí en Bajo Llave. A la próxima. Estuvo sabroso. Sí. Estuvo bueno. Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas.